Saludos mis amados hermanos y amigos que tienen acceso al consejo de la palabra en este día. Quiero que reciban de mi parte un saludo muy especial y quiero invitarles a tomarse un tiempo, ya que pues Dios ha puesto en mi corazón compartir una vez más en este día, y quiero que meditemos acerca de la vida eterna, acerca del reino de Dios. Y el tema de hoy se titula "En el reino de Dios hay vida eterna". Y yo quiero que meditemos en la palabra acerca de unos personajes que tuvieron que acercarse a Jesús con algunas preguntas, y viene Jesús y les da respuesta. Y aquí vamos a ver que se habla de la vida eterna y también del reino de Dios. Entonces quiero que juntos nos presentemos a Dios para que podamos quedar bendecidos con la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, me acerco a tu presencia agradecido por este día, por esta nueva oportunidad que me das de poder compartir tu palabra. Te pido la gracia para darme a entender a los oyentes y que juntos quedemos edificados, que podamos a través de la palabra reconocer si verdaderamente ya estamos dentro de tu reino o qué nos falta para poder encontrar ese lugar especial que nos da una manifestación de nueva vida a través de creer en Jesucristo. Padre, yo te pido por cada persona que todavía no se ha decidido de entregar su vida a Cristo, y quizás son fieles oyentes de los diferentes programas que se dan en esta radio. Te pido, buen Dios, que les puedas despejar el entendimiento y puedan tomar la mejor decisión de su vida, de reconocer a Jesús como y recibirlo como el único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, le quiero leer algunos versículos en el libro de Marcos, capítulo 12, en el 28, en el versículo 28 del capítulo 12 de Marcos. Ahí dice la palabra que un escriba se le acercó a Jesús para hacerle una pregunta, y la pregunta que le hace es: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús le respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces viene el escriba y le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho, Él es uno y no hay otro además de Él. Y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, dice, nadie se aventuraba a hacerle más preguntas a Jesús. Entonces vemos que aquí Jesús le dice algo tremendo, por lo que este escriba dice que le dijo a Jesús: no estás lejos del reino de Dios, le dice Jesús a este hombre. Este hombre sabía lo que representaba los 10 mandamientos, pero por lo que se ve, solamente sabía, como hoy en día hay mucha gente que sabe lo que la palabra de Dios dice, pero no quieren obedecerla. Entonces
la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces una persona que tiene conocimiento de lo que la Biblia dice, pero que no ha recibido todavía a Jesús como su Salvador, no está tan lejos del reino de Dios. Le falta poco. ¿Por qué? Porque no solamente es saber lo que la Biblia dice, sino que reconocer la verdad de ella y aceptar lo que hay que aceptar. Y lo que tenemos que aceptar es que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió y resucitó para darnos vida eterna. Entonces, otro personaje que también se acercó a Jesús para hacerle preguntas. Y esto lo vemos en Lucas capítulo 10, verso 25. Donde está hablando de la parábola del buen samaritano, y dice de la siguiente manera, del 10:25 de Lucas en adelante: he aquí, cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. A otro que posiblemente no estaba viviendo lo que conocía de la palabra. Y también vamos a ver otro relato donde habla acerca de un joven que era muy rico. Y dice la palabra en Marcos 10:17: cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Escuche bien, primero se habló del reino de Dios, aquel que le dijeron que no estaba tan lejos del reino de Dios. A este otro le recomendaron que obedeciera los mandamientos para que tuviera vida. Ahora a este joven rico viene la respuesta para él. Y Jesús le respondió y le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Mire qué tremendo, este sí había obedecido los mandamientos. Jesús, mirándolo, lo amó, dice, y le dijo: una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Qué tremendo, mire lo que sucedió aquí. Jesús le llamó a este joven a que lo siguiera, lo quiso convertir en uno de sus discípulos. Entonces vemos que si usted puede leer todo el relato, yo no lo voy a leer todo porque lo que yo quiero es que meditemos acerca de esas palabras que Jesús habló acerca del reino de Dios, acerca de la vida eterna. Entonces, pero si usted quiere continuar leyendo, ve que este joven se entristeció mucho cuando Jesús le dijo: vende todo lo que tienes y ven, sígueme. Se entristeció porque tenía mucha riqueza. Entonces vemos ahí que tenía amor a la riqueza, a los bienes materiales que tenía. Entonces vemos otro personaje que tiene que ver con esto de la vida eterna, con esto del reino de Dios. Y este es Nicodemo. Era un hombre que era fariseo llamado Nicodemo, prominente entre los judíos, dice. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Esto lo vemos en Juan capítulo 3, verso 1 en adelante. En el 3 dice: Jesús le respondió y le dijo: en verdad
en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, esto lo dice en Juan capítulo 3. En el 5 le dice Jesús, le respondió, en verdad te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, una persona que quiera entrar en el reino de Dios y tener vida eterna, tiene que nacer de nuevo, ser bautizado. Por eso lo dice la palabra, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces hay condenación para los que no quieren estar en Cristo. Y una persona que viene a Cristo, quiere tener vida eterna, quiere entrar al reino de los cielos, necesita obedecer la palabra de Dios a cabalidad. No puede ser a medias. Por eso a veces se entristece mi corazón cuando me encuentro con personas que dicen ser creyentes y no quieren bautizarse. No están seguros, no están seguras estas personas de que verdaderamente han creído en la verdad. Porque cuando una persona ha creído en la verdad y ha reconocido que verdaderamente Dios le ha perdonado, Dios le ha dado una nueva vida, es una persona que no tiene temor a seguir poniéndose a cuenta en todas las áreas de su vida, porque eso de no quererse bautizar, ya siendo creyente, entre comillas podemos decirlo, porque una persona que ha creído en Cristo y ha nacido de nuevo ya no puede rehusar al bautismo en agua. ¿Por qué? Porque ese es el complemento, porque usted está obedeciendo el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo de bautizarse. Entonces, para convertirse en una persona, un miembro de la iglesia de Dios, de la iglesia de Cristo, de la iglesia verdadera, necesita lo primero, nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Y si usted entra al reino de Dios, usted debe de tener asegurada la salvación. Así es que esto es para que meditemos si verdaderamente estamos representando a alguno de estos personajes. Estos personajes eran tremendos, conocían la palabra de Dios, eran intérpretes de la ley. Nicodemo era un hombre de los fariseos, dice, prominente. Era prominente, estos hombres sabían, mas sin embargo, él quiso venir a Jesús para conversar con él, porque había visto que Jesús hacía cosas que nadie más podía hacer, señales que solamente los podía hacer alguien que tenía que ver con Dios, y obviamente Jesús es Dios. Entonces vemos que la respuesta que Jesús le da a este hombre es acerca del reino de Dios, que es necesario nacer de nuevo. Entonces, como le decía yo, si una persona entra al reino de Dios, debe estar segura que tiene vida eterna. Y yo de eso quiero hablar hoy, para que toda persona que todavía no ha tomado la mejor decisión de su vida, es que venga y entre al reino de Dios. Pero para entrar a él se necesita nacer del agua y del Espíritu, como le dijeron a Nicodemo. Aquel hombre le dijo, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, los mandamientos sabes, y le empieza a enumerar. No mates, no hurtes, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Vemos que este joven se creía casi perfecto, porque dice que Jesús le amó. ¡Qué tremendo! Fue impactante la respuesta de este joven cuando le dice a Jesús, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Quizás usted, de las personas que ya se siente que es muy obediente a la palabra de Dios, pero quizás le hacen falta ciertos requisitos a cumplir, y es necesario comenzar, porque la palabra de Dios dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor va mejorando nuestra condición de vida, la relación que nosotros podemos ir teniendo con Dios. Eso es lo que va
manifestar un cambio totalmente de una persona que verdaderamente se ha determinado, se ha decidido por Cristo, por la obediencia a la palabra de Dios. Entonces es importante reconocer que es Dios el que ayuda al hombre a salir de la situación de la vida pecaminosa. No podemos por nuestras propias fuerzas. Por eso es importante reconocer que no estamos solos, que el Espíritu Santo es el que nos va revelando las grandes verdades escritas en la palabra. Porque si este libro lo tomamos solamente así, no vamos a poder entenderlo. Pero si hemos nacido de nuevo, si hemos creído en Cristo, es porque hemos tomado en serio el Evangelio y ahora estamos siendo capacitados a la luz de la palabra para poder vivir mejor. Imagínense, este joven rico era un joven que había guardado los mandamientos, mas sin embargo tenía un amor al dinero. ¿Y qué dice? A la riqueza. ¿Y qué dice la palabra? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Así que el dinero no hay que llevarlo al corazón. El dinero deposítelo en la cuenta y cuando lo tenga en el bolsillo, pues es una bendición el dinero. Como dice mi pastor Néstor, dice, el dinero en el bolsillo es bendición, pero en el corazón es maldición. ¿Sabe por qué? Porque dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, si amamos el dinero, obviamente tiene que ver con el corazón. Entonces, si usted ama el dinero, recuérdese que va a caer en males. Pero si usted hace buen uso del dinero, usted puede ser de bendición. Entonces, lo más importante es ser obedientes. Jesús mencionó algo muy importante y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Pues usted va a ir viendo qué cosas le van a ir dando Dios como añadidura por cuanto usted ha sido obediente a su palabra. Entonces yo quiero invitarle hoy a que usted se examine cómo está su relación con Dios. ¿Será que usted ya tiene el conocimiento pleno de que para poder ser heredero de la vida eterna tenemos que guardar los mandamientos? Y alguien me dijo en un comentario, son 10 mandamientos los que hay que cumplir. Le digo yo, ya no son 10, ya son más. Los 10, quien los vino a cumplir fue Jesús. Jesús cumplió los 10 mandamientos y ahora a través de él nosotros los podemos cumplir y muchos más. Recuérdese que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Pacto es diferente. Ahora dice que con solo ver una mujer para codiciarla ya adulteramos, ya pecamos con nuestro corazón. En cambio, en el Antiguo Testamento no era por solo ver, era por consumar el pecado. Entonces es diferente ahora. Ahora es aún hasta más difícil cuando queremos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Pero si lo hacemos ya habiendo nacido de nuevo, obviamente va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque no es por nuestra propia fuerza, sino va a ser porque Dios está en el asunto y es el que le va a ayudar a usted a que usted vaya combatiendo lo malo. Dios mismo pone el querer como el hacer, y si Él pone el querer en nosotros y el hacer, pues vamos a hacer su voluntad para agradarle solo a Él. Así es que yo estoy muy interesado en que usted disfrute el tiempo que Dios le está dando de vivir. No espere llegar a sus últimos días de vida aquí para querer arrepentirse y querer ponerse a cuenta. Yo estaba platicando con mi esposa y le digo que cuánta gente dice que el evangelio no es verdad, que el evangelio es mentira, que el evangelio es una farsa, que es una religión que no es de Dios, que no sé qué. Y le digo, qué triste es estar tan equivocados. Y aunque el evangelio solo fuera aquí terrenalmente, que no tuviera nada que ver para la eternidad, le digo a mi esposa, suficiente con tener esta paz que nosotros tenemos, porque esa paz es la que nos hace vivir tranquilos, independientemente si hay abundancia, si hay escasez, uno tiene paz. ¿Y qué más vivir eso? Pero yo estoy seguro que sí hay algo más después de la muerte. Y después de la muerte, amado oyente, hay vida para cada persona que va a morir. Va a haber un despertar, va a haber un resucitar. Para buenos y malos habrá ese tiempo de resurrección. Habrá vida después de la muerte. Pero ¿sabe cuál es lo lamentable? Es que usted despierte
para ser condenado, para ser lanzado a un lago de fuego donde usted solo va a estarse quemando, pero no se va a consumir. O sea que el sufrimiento será por toda la eternidad. ¿Se imagina qué tremendo? Entonces yo le decía a mi esposa, si solo fuera aquí terrenalmente el evangelio para vivir tranquilo como yo me siento, como nosotros nos sentimos de bendecido, tranquilo, ¿qué más? ¿Qué más con eso? Pero no, hay algo más, y es que va a haber resurrección de muertos para ser condenados o para ser honrados en la presencia de Dios, para ser llevados a ese lugar que Jesús mismo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo se los estuviese diciendo acá, pero no, Jesús les está diciendo: yo voy a preparar un lugar para ustedes, para que un día donde yo estoy, ustedes lleguen a estar también. Entonces, hay moradas eternas que tienen preparados lugares para los que todavía no han creído en Cristo. Para los que ya creímos, pues ya tenemos asegurado ese lugar. Y qué mejor que nos preparemos cada día siendo mejores personas. De nada sirve que sepamos como estos varones que dijeron que sabían esto, sabían los mandamientos, pero no querían obedecerlos. Entonces de nada nos sirve a nosotros que sepamos lo que dice la Biblia desde Génesis al Apocalipsis. De nada sirve que yo sé que dice la Biblia que debo de amar a Dios sobre todas las cosas y lo que estoy amando es lo terrenal. De nada me sirve que yo sepa que la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. De nada sirve que yo sepa eso si no estoy obedeciendo lo que esta palabra representa. Entonces yo quiero con todo mi corazón, se lo vuelvo a decir y perdóneme la repetición de palabra, pero siento esa apremiante necesidad que usted como oyente aproveche, entre al reino de Dios, no solamente esté cerca del reino de Dios, no solamente esté viendo lo que sucede en el reino de Dios, entre y disfrute con nosotros de esta nueva vida. Usted no se va a arrepentir. El día de ayer estuve atendiendo un caso de una persona muy necesitada y le digo, qué bueno es cuando uno reconoce que tiene un problema y que necesita el auxilio de Dios. Este es el momento que usted clame y dígale a Dios que le dé la verdadera libertad, porque cuando uno es libre, uno ya no siente vergüenza que digan que esta persona era aquí, esta persona era allá, porque ya usted es libre y el único que acusa es el diablo. Dios no acusa a nadie. Cuando Dios perdona, dice que Él perdona y no se olvida y no se vuelve a recordar de las iniquidades, de todo aquello que usted cometió, de todo aquello que usted hizo estando sin fe y sin esperanza. Ahora en Cristo usted es perdonado, usted tiene libertad de decirle a otros. Posiblemente va a encontrar a personas en la misma condición que usted estuvo antes y les podrá decir, ahora yo soy nueva criatura, ahora tengo un rumbo diferente en mi vida y tú puedes salir de allí y usted se puede convertir en un consejero de la palabra de Dios. Esto es lo bonito del evangelio, que cuando hemos experimentado nosotros un cambio, le vamos a poder con certeza decirle a otro que Dios es real, que Dios es verdadero. Mire lo que este varón vio en Jesús. Le dice que él veía que él hacía cosas que nadie más hacía. Las señales que tú haces, le dice, si Dios no está con él, no las puede hacer. Entonces, si Dios no está con usted, si Dios no está conmigo, definitivamente no puede haber un cambio. Tiene que manifestarse en nosotros que Dios está obrando a nuestro favor cada día. Yo quiero terminar diciéndoles, vengan a Cristo, entren al reino de Dios. No se va a arrepentir porque usted va a vivir tranquilo, usted va a tener paz en cualquier lugar donde usted viva. Usted va a ver la provisión de Dios, usted va a ver la gracia de Dios sobre su vida. Aún con sus enemigos, usted va a poder encontrar tranquilidad, porque los enemigos de la fe, los enemigos del creyente, muchas veces no les toca más que aceptarlo a uno, porque saben que no le pueden sacar de las casillas, porque yo he visto, en mi caso, he tenido ataques de personas por varios lados, pero cuando han visto que no han podido lograr
sacarme de donde ellos quieren sacarme, no les ha tocado más que ponerse en paz con uno, porque eso es lo que representamos, personas bendecidas. La palabra dice que nosotros somos llamados para ser de bendición, para no maldecir a nadie. Por eso es importante que nosotros nos examinemos. Si en usted hay falta de perdón, pues usted tiene que aprender, es que los hijos de Dios tenemos que aprender a perdonar. Si a usted le gusta mentir, debe de saber que la mentira no es bien vista en el reino de Dios. Si a usted le gusta el chisme, si usted tiene envidia, si tiene rencor, resentimiento, todo eso ya no es para un creyente que quiera vivir una vida fructífera en el reino de Dios. Por eso tenemos que estar apegados a la palabra constantemente, poniéndonos a cuenta con Dios, pidiéndole el oportuno socorro, pidiéndole el auxilio, porque necesitamos el auxilio de Dios. Este evangelio no se puede vivir sin el auxilio de Dios. No se puede. Definitivamente no se puede. Se puede vivir, pero en desorden, en una vida pecaminosa. Y el propósito de Dios es que vivamos una vida plena. Por eso cuando Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y tener abundancia de vida en Cristo es tener esa paz que yo le estaba diciendo, que le decía yo a mi esposa, con solamente vivir aquí en la tierra y que después de la muerte no haya nada más. Yo no me quiero salir de esta vida que tengo, porque es precioso tener la paz de Dios. Es precioso reconocer que somos bendecidos para bendecir, que en cualquier lugar donde vayamos se nos abren puertas, porque ven en nosotros la gracia de Dios donde quiera que andemos. Yo creo que esto es importante que usted tome en cuenta esto. ¿Por qué? Porque el evangelio le va a traer un rumbo nuevo a su vida. Usted va a poder ser de bendición. Sus hijos verán que usted es una nueva persona, una persona que se expresa bien. ¿Qué hace el que no es creyente? Insulta a los hijos, los tontea y hace muchas cosas. Eso no es ser un heredero de la vida eterna. Eso no es estar dentro del reino de Dios. Estar dentro del reino de Dios con una herencia que estamos visualizando por la fe, una herencia incorruptible, es la vida eterna. Es una persona que se expresa bien de sus hijos, aunque vean las cosas difíciles, siempre va a hablar con palabras positivas. ¿Por qué? Porque está haciendo uso de la fe. Y si usted habla con palabras positivas, usted está agradando a Dios, porque eso es fe. Eso agrada a Dios. El que habla con fe agrada a Dios. Y aquella persona que es negativa, aquella persona que todo es negativo, no está agradando a Dios. Entonces, eso es una manifestación de alguien que está ya dentro del reino de Dios, no que está visualizando el reino de Dios, no que está algo cerca del reino de Dios, no alguien que está viendo el reino de Dios, es alguien que ya está dentro, alguien que se proyecta con palabras de fe, palabras de bendición. Fíjese que cuando yo he tenido experiencias de personas que me han tratado mal y hay testigos alrededor que han visto de ese maltrato y se quedan sorprendidos de lo que a veces me han oído hablar. Porque yo lo que le digo es porque no conocen a Dios. Si esa persona conociera a Dios, tuviera discernimiento espiritual y no actuara así. Entonces, algún día va a conocer, yo no le tomo en cuenta sus palabras y la gente se sorprende. Pero ¿qué hace otra persona que no está dentro del reino de Dios? Lo que hace es insultar, defenderse y decir: yo no soy tonto, no soy aquí. O yo perdono, pero no olvido. ¿Y cuántas cosas dice la gente? Entonces, lo más importante es que hoy en este día nos pongamos a cuenta si verdaderamente ya somos herederos de la vida eterna, si ya somos herederos de ese reino de Dios. Y si todavía no es heredero de la salvación, pues venga Cristo, sea acreedor de esa salvación, que tenemos que como creyentes nosotros ya no descuidarnos de ella, estar siempre alimentándonos con la palabra y diciéndole a otros que vengan, que no se van a arrepentir. Yo quiero orar y decirle a alguna persona que si quiere aceptar a Jesús como su Salvador, solamente dígale: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero a través de la palabra hoy me doy cuenta que puedo ser heredero de vida eterna si te recibo como mi Salvador. Hoy quiero entregarte mi vida para que la hagas una nueva criatura
y yo pueda vivir de acuerdo a tu voluntad de ahora en adelante. Te pido perdón, Señor amado, dígale usted, hermano, que se ha desanimado, te pido perdón y quiero volver al camino de la verdad. Y hoy es un día de salvación, de reconciliación. Si hay alguien enfermo, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad para la honra y gloria de Dios. Dios les bendiga. Ha sido un privilegio enorme haber compartido el mensaje en este día. Espero que sea de bendición para su vida. Saludos y bendiciones.